Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Coves, soy técnica de cultura de la Universidad Miguel Hernández y en este pequeño vídeo, que voy a intentar que sea bastante resumido, lo que voy a hacer es explicar cómo incorporar o cómo incorporamos nosotras la perspectiva de género a los proyectos de cultura, de gestión cultural que trabajamos. Em, cuando incorporamos la perspectiva de género, podemos hacerlo desde 2 puntos. Un punto en el que empezamos el proyecto desde cero, con lo cual, primero yo recomiendo que os veáis, los vídeos que hay en la plataforma sobre cómo trabajamos el proyecto fase a fase y cómo lo vamos, escribiendo y redactando con todos los matices y donde también disponéis de una plantilla para trabajar el proyecto desde cero, desde que tenemos la idea hasta que finalizamos todo lo que es el proceso de gestión. O bien podemos incorporar la perspectiva de género a un proyecto que ya tenemos elaborado, que ya tenemos redactado. Vamos a trabajar esta segunda opción, puesto que así yo creo que va a resultar más fácil el entendimiento y cualquier duda, sabéis que estoy a vuestra disposición, y igual que todas las compañeras y compañeros, estamos a vuestra disposición en nuestro correo electrónico o bien podéis solicitar una tutoría y estaremos encantadas de ayudaros a resolver esas dudas y a que podáis sacar adelante con los proyectos con la perspectiva de género. Bien, ¿cómo empieza la incorporación de la perspectiva de género a nuestro proyecto cultural? Pues comienza con un primer compromiso que tenemos que tener nosotras y nosotros sobre que queremos que nuestro proyecto sea igualitario y para nada sea discriminatorio. La primera parada que deberíamos hacer es preguntarnos, ¿tenemos formación en igualdad? Y una vez realizada esta, la segunda era, ¿tendremos nosotros formación en lenguaje inclusivo? ¿Por qué? Porque necesitamos escribir, redactar nuestro proyecto o pasarlo, si ya lo tenemos hecho, utilizando esas terminología de lenguaje inclusivo, como puede ser la juventud, la ciudadanía, las personas, todas esas terminologías que muchas veces nos cuesta utilizar porque estamos habituadas a utilizar una terminología en unos términos masculinos. Pues bien, os animo a realizar esta pequeña o esta formación en igualdad y en lenguaje inclusivo, utilizando las herramientas que nos da la Universidad Miguel Hernández, que son cursos de formación gratuita y que además es online. Así que os animo a todas y a todos a realizar esta formación. Bien, iniciamos y ya lo tenemos el proyecto y vamos a pasarlo a perspectiva de género. Título. El título tenemos que redactarlo, pasarlo si no lo tenemos ya y detectamos que hay esas pequeñas mejoras que podemos hacer para incorporar la perspectiva de género y ofrecerlo en un lenguaje inclusivo y no discriminatorio. Igual el subtítulo. Bien, ya tenemos los 2 puntos, o sea, importantes, que nos definen, porque muchas veces el título es, lo que va a ser, la portada o cómo llega a ese público objeto nuestra actividad o nuestra intervención. Punto 2, el subtítulo igual, los antecedentes. Ya tenemos los antecedentes que, como sabéis, y se explica en los otros vídeos, tenemos que hacer un DAFO para saber y conocer las características de la actividad que nosotros queremos hacer, situarla en un espacio, en un territorio, saber si esta misma actividad se ha realizado, con qué características se ha realizado. Y ahí, súper importante, poder obtener y segregar los datos por sexo en todos los ítems que nosotros podamos. Bien. Cuanto más ítems de datos segregados por sexo, pues muchísimo mejor nos va a facilitar a nosotros que posteriormente podamos seleccionar si incorporamos más cosas, más ítems de perspectiva de género en nuestro proyecto o incorporamos otros. Bien,
Una vez tenemos los datos, los reflejamos. Ya teníamos los antecedentes, todos ahí bien elaborados, bien redactados, con lenguaje inclusivo, pues a continuación vamos a poner un parrafito en el cual vamos a incorporar la perspectiva de género a nuestro proyecto. eh, y ya que hemos detectado que el porcentaje de participación de mujeres respecto a los hombres es de un 2%, por ejemplo, de mujeres respecto a un porcentaje del resto de hombres. Con lo cual, fijaros si tenemos ahí franja para mejorar, ¿no? Son datos que muchas veces cuando no los tenemos no nos llaman la atención, pero al escribirlos y tenerlos es cuando realmente decimos, hay mucho por hacer. Con estos datos, que ya los tenemos, podemos sacar, fijaros, si es un certamen de cine, podemos sacar porcentaje de proyecciones con directoras mujeres, con temáticas mujeres, con autoras mujeres, con productoras mujeres, con adaptadoras mujeres. Eh, o sea, dependiendo de la actividad, podemos buscar siempre todos los roles que existen en esa actividad o en esa intervención que vamos a hacer, todos los roles, pues sacar los porcentajes mujeres respecto a los hombres. ¿Bien? Una vez tengamos eso, que ya son los antecedentes, ahora nos vamos a ir a la justificación. Bien, justificamos por qué queremos hacer el proyecto, qué es lo que le vamos a incorporar, qué es lo que nos va a aportar a la sociedad, a la institución, a los patrocinadores. Y además vamos a incorporar la perspectiva de género. ¿Cómo vamos a mejorar nosotros esa igualdad? ¿O cómo vamos a transmitir esos roles de igualdad? Y vamos a intentar romper estereotipos con nuestra intervención y nuestra aportación. Para ello, pues, por ejemplo, el certamen que decíamos de cine, donde hay un porcentaje, según los datos que tenemos, del 2% de mujeres, pues en este certamen vamos a tener en cuenta el que las proyecciones sean 50% de directora femenina, mujeres, frente al 50% de productores hombres. Bien, ya lo estamos mejorando, pero bueno, podemos hacer eso o podemos utilizar cualquiera de los ítems de datos que hemos conseguido. Sobre eso vamos trabajando y lo único que hacemos es comprometernos a que de lo que había o de lo que supuestamente tenemos, a lo que nosotros vamos a hacer, o sea, vamos a incorporar. Importante cuando tenemos estos datos, antes de dar los datos, incorporar los datos y empezar a enseñar el proyecto, asegurarnos nosotras que todo eso que estamos diciendo podemos hacerlo. Bien. Nos vamos a los objetivos. Objetivos generales. El objetivo general seguirá siendo el mismo. Puede ser perfectamente el mismo que teníamos nuestro proyecto. Y además, ¿vale? Eh, Nos vamos a los objetivos específicos y tenemos, normalmente esos objetivos específicos, nosotras recomendamos que sean 2, como mucho 3. Pues aquí si tenemos 2 objetivos específicos, como mucho 3, incorporamos otro, que sea el de fomento de la igualdad a través de que haya un mayor número de participación, autoras, directoras de cine en el certamen. ¿Bien? Además, podemos incorporar el que también haya un público, un aumento del público, mujeres en estas sesiones de proyección o en este certamen. Tanto las personas que participan en el proyecto como participantes a través de la actividad, como aquellos que participan como público. Ya estamos, o sea, con esos pequeños matices ya estamos incorporando lo que es la perspectiva de género. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues tenemos que decir cómo vamos a hacer esta mejora en cuanto para incorporar la perspectiva de género. Tenemos que detallarlo. Pues, si es, por ejemplo, cómo vamos a llegar o cómo vamos a intentar que en vez de que sea el 30%
de público mujer, ¿cómo vamos a llegar al 40%? Bien, pues utilizando una estrategia de comunicación dirigida principalmente a los colectivos donde se mueve la mujer, utilizando las asociaciones de mujeres, utilizando redes sociales con mensajes puntuales que vayan dirigidos a la mujer. Depende del proyecto, podemos focalizar y definir de una forma más concreta cómo vamos a llegar a cumplir ese ítem, ese objetivo específico que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Ven? Después, además, ya nos tenemos que ir a la planificación. La planificación, sabéis que la planificación es súper importante, además, en los proyectos de cierta relevancia o que están subvencionados, es necesario planificar muy bien o bastante bien, porque siempre vamos con plazos y los plazos son muy cortos y si nos pasamos ya no perdemos la subvención. Por eso es importante que tengamos en cuenta que puntualmente tenemos que tener las reuniones de planificación para ir evaluando si los objetivos que hemos marcado se están cumpliendo. Nosotras lo que hacemos es hacer evaluaciones puntuales, depende del proyecto, cada X tiempo, además que ya cuando iniciamos el proyecto las vamos marcando. Esto nos da seguridad y la posibilidad, sobre todo, de cuando vemos que un proyecto hay determinadas cosas que se nos están como desviando, rápidamente las volvemos a encauzar y las volvemos a traer a nuestro objetivo, digamos. ¿Bien? Bien, es importante. Después también una cosa súper importante es que involucremos a todo nuestro equipo en el tema de la igualdad, de la perspectiva de género, que intentemos que todo o gran parte del mismo tenga formación en género, porque eso nos va a facilitar muchísimo, muchísimo en la realización del proyecto con estos matices. Después, a la hora de que nosotros hagamos las contrataciones, por una parte, tener en cuenta que, por una parte, primero es lo que es el proyecto en sí, o sea, cómo vamos a determinar qué obras se van a exponer en una exposición, qué autores o sobre qué autor vamos a hacer una exposición. Autor, autora, ¿vale? Autora, preferiblemente autor, cuando solamente tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque también nuestro rol es de visibilizar a la mujer en el ámbito cultural, que ahora mismo pues necesita de ese empujón, de esa visibilización. Si, si son obras en las que hay participación mujer-hombre, pues siempre intentar también visibilizar la función y la labor de la mujer o el rol de la mujer, que tiene que estar en consonancia siempre con esos roles de igualdad inclusiva. Posteriormente, una vez que ya tenemos elegida quiénes van a ser las autoras de la exposición o del ciclo de cine o del certamen o la obra de teatro que vamos a representar, a la hora de las contrataciones es importante que sean igualitarias. En todos los puntos, en todos los puestos, que sea igualitaria mujer-hombre. Esto es, si nos lo proponemos nosotras y nosotros y todos los miembros del equipo, puede ser y es viable. Nosotros cuando estamos interactuando y estamos haciendo cultura, recordamos que siempre que lo que hacemos es romper estereotipos, transmitir unas formas a nuestro público. Bueno, pues ya hemos hablado del título, del subtítulo, de los antecedentes, de la justificación, de los objetivos, de la planificación, del presupuesto vamos a hablar en otro apartado. Las distintas acciones que hacemos siempre, o sea, un proyecto puede tener una acción única, por ejemplo, un certamen de cine, o puede tener un mismo proyecto, puede tener también distintas acciones.
Sí, igualmente. Si un mismo proyecto tiene distintas acciones, siempre recordamos que tenemos que tener siempre en la mente la perspectiva de género, hacerlo de una forma igualitaria y siempre contando, contando que debe ser en la misma proporción siempre mujer-hombre. Y bueno, yo creo que no se me queda nada porque en cuanto al tema de comunicación, que también es importante, porque hay una parte ahí de publicidad, de cartelería y todo eso que siempre tiene que ser inclusivo, de entrevistas, que cuando participamos a los efectos de difusión de nuestro proyecto en cualquier entrevista siempre tenemos que utilizar lenguaje inclusivo, que siempre tenemos que utilizar eh, la visualización de mujer-hombre para ser igualitarios y yo creo que ya se me queda, yo creo que ya todo lo que tenía así un poco de ámbito general, creo que os lo he dicho. De todas formas, si hay alguna cosilla que vosotros queréis concretar, recordar, o sea, nosotros intentamos hacerlo de una forma muy sencilla, la incorporación de la perspectiva de género, sin grandes y después siempre hacemos una segregación de datos por sexo, de todo. Desde nosotras lo tenemos todo ya, las inscripciones a las actividades. Antes del confinamiento lo teníamos y ahora pues doblemente. Obligábamos a las personas a hacer una inscripción y en la inscripción siempre obligábamos a que se identificaran por sexo para poder después hacer esa discriminación y tener los datos necesarios para ver en qué tenemos que mejorar para conseguir esa igualdad. Podemos hacerlo en cualquier proyecto que tengamos, por pequeñito que sea, podemos hacerlo con muchos ítems en las distintas fases del mismo. No tenemos que volvernos locas ni locos pensando que tenemos que incorporar todo ya de momento y pues quizá tenemos que comenzar incorporando algunos que nos resultan más fáciles o más viables y poquito a poco ir incorporando el resto, porque una vez que entramos en la rueda, de verdad que sin darnos cuenta, ves que vas incorporando y vas añadiendo cositas y ves que cada vez un proyecto que se repite en el tiempo, ves que además con las memorias, que de vez en cuando hacemos una recapitulación de memorias para ver ese histórico de cómo hemos ido adaptando nuestro día a día a la realidad social. Ves cómo hemos ido subiendo, aunque sea poquito, pero que bueno, que eso va avanzando y todo eso es lo que va dejando huella, porque realmente con nuestros proyectos culturales, con los proyectos culturales que hacemos, todos los que trabajamos en cultura y en arte, vamos cambiando, vamos ayudando a que esa configuración social sea más igualitaria y se vayan rompiendo esos roles o esos estereotipos que tenemos ahí que no son nada beneficiosos para tener una sociedad igualitaria, que es la que hoy queremos todos y todas tener y mantener. Pues bien, sin nada más, deciros que nosotros quedamos a vuestra disposición, nuestros correos electrónicos, podéis comentarnos cualquier cosa que consideréis, preguntarnos cosas concretas. Estamos aquí y nuestra función es intentar ayudaros a que configuréis vuestros proyectos culturales con perspectiva de género. Mm, Intentamos hacerlo fácil y queremos que vosotros lo incorporéis de una forma fácil. De verdad que estamos a vuestra disposición total. Pues nada, seguimos y nos vemos en el curso. Recordar que tenemos esas sesiones presenciales en las que podéis participar. Estaremos encantadas de que estéis ahí con nosotras. Y bueno, si no las podéis ver en ese momento, las vais a poder tener después en diferido, igual que tenéis esta clase. Pero nos gustaría contar con vosotras para poder compartir pues esas dudas y diferencias que podáis tener. Bueno, pues sin más, no me quiero alargar, os saludo y nos vemos en el curso el próximo día. Un saludo.